Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Wendy Moreno, hago parte del equipo de mercadeo en Contífico y les doy la bienvenida a nuestro evento el día de hoy. Antes de iniciar, por favor, me pueden indicar por medio del chat si me están escuchando bien, si están viendo mi presentación en este momento para poder continuar, ¿vale? Listo, vale. Dani, muchísimas gracias, Silvia. Mil gracias por su aclaración. Bueno, entonces vamos a iniciar. Como les contaba, mi nombre es Wendy Moreno. Les doy la bienvenida a nuestro evento el día de hoy sobre Haz un cierre fiscal exitoso bajo NIF, organizado por Contífico, impulsado por SIGO. Antes, pues de darle la bienvenida a nuestro speaker y continuar con el evento, quiero contarles un poquitico sobre Contífico. Contífico es el software contable y administrativo en la nube más avanzado, económico y amigable del mercado ecuatoriano para todo tipo de industrias o negocios. Ahora Contífico hace parte del grupo SIGO y se unen para ofrecer soluciones a la medida para las empresas, contadores y personas naturales, porque llevar el manejo contable de tus negocios y actividades comerciales nunca fue tan fácil. También quisiera comentarles un poquitico acerca de qué es Sigo Partners, Contífico, perdón, Contífico Partners. Entonces, Contífico es el plan de referidos que manejamos y a medida de que tu negocio crece y nos recomiendes con tus clientes en la adquisición de planes contables y de facturación electrónica, ustedes podrán acceder a un programa de beneficios único y exclusivo que los ayudará a incrementar su rentabilidad y productividad como contador Contífico Partners impulsado por SIGO. También quisiera contarles un poquitico sobre nuestra promoción del día de hoy. Si compras el plan de sistema contable en la nube, Contífico te regala hasta un 25% de descuento y te damos la implementación completamente gratis, que en este momento está valorada en $200 más IVA incluido. Si quieres acceder a esta oferta, simplemente escaneas el código QR que estamos presentando en pantalla en este momento o por medio del chat. También en un momento les voy a enviar un link. Simplemente dan clic en el link, dejan sus datos y ya uno de nuestros asesores los contacta para brindarles toda la información y que puedan acceder a esta super oferta que tenemos nosotros para el día de hoy. También quisiera comentarles un poquitico acerca del protocolo para atender cualquier duda o inquietud. Simplemente nos van dejando sus dudas por medio del chat. Nuestro speaker al final de la charla nos va a responder y aclarar cualquier inquietud que se tenga. 24 horas después a este evento se les va a enviar las memorias de este webinar al correo correspondiente con el que se registraron. Y como para nosotros es muy importante su opinión, en el transcurso de la semana les vamos a enviar una pequeña encuesta para que por favor nos ayuden a contestar. La idea es saber si les gustó el tema, si les gustó, les parece bien el tiempo y demás, si tienen temas de los que les gustaría que habláramos. Em, y pues nada, estaremos súper pendientes entonces de las encuestas para poder hacer eventos pues mucho mejor para ustedes en los siguientes meses. Entonces, pues no siendo más, le damos la bienvenida a nuestro speaker el día de hoy. Él es Ángel Álvarez, él es consultor y capacitador de temas financieros y contables NIF, con más de 12 años de experiencia en auditoría externa. Ángel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación nuevamente para dar un tema muy importante, justamente que estamos cerca del cierre fiscal y cierre contable. Listo, vale. Mil gracias a ti por aceptar la invitación, Ángel, y pues nada, adelante. Bueno, me avisan si se ve la pantalla, ¿no? Para, Sí, para estamos viendo comenzar. tu presentación. Listo. Bueno, esto es un poco de mi presentación personal como auditor y consultor por más de 12 años. Un poco para que conozcan quién les está hablando. Soy Ángel Álvarez Pinto. Tengo una certificación justamente en temas NIF, un poco como para que tengan toda la tranquilidad y confianza de que pueden hacer cualquier consulta. Entiendo yo que pueden ir haciendo consultas y al final pues pueden ir contestando ciertos temas, que justamente es parte de la mecánica de este webinar el día de hoy, como todos los webinars que desarrolla justamente Contífico. Lo que vamos a ver el día de hoy un poco, como lo decía el título del webinar, es justamente lo que yo pretendo, ¿no es cierto?, el día de hoy es que las personas que manejamos el tema contable,
el tema financiero, justamente que estamos involucrados dentro de los cierres, los estados financieros de las compañías donde trabajamos o nuestras propias compañías, tengamos un poco ciertos temas que a lo mejor a veces se nos pasan dentro del desarrollo de la contabilización en el año, y justamente podríamos tal vez ajustar algunos temas antes del cierre, tener ciertos criterios que a lo mejor no los teníamos considerados, a lo mejor ciertos temas que en el transcurso de las transacciones normales de cada una de las compañías no han sido contabilizados adecuadamente, quizás. Igual, a pesar de que dentro del contenido, que es lo que justamente en la pantalla están viendo, son 3 puntos, ¿cierto? Pero más allá de estos 3 puntos, que parecen pocos, justamente el punto número 3 es donde vamos a ver específicamente toda la parte normativa contable que rige al menos los rubros más importantes de los estados financieros, porque realmente si vamos eh, a ver todos los rubros, habría que igual hacer una evaluación de qué tipo de compañías corresponde cada una de las personas que están dentro del evento, y la idea no es alargarnos tanto. Eso, bueno, merecería evaluarlo en un seminario con muchas más horas, más de 8 horas de revisar temas técnicos y prácticos con base a las NIF. Lo que trato de hacer en esta hora, más o menos aproximadamente tomará este webinar, es justamente ver ciertos temas claves dentro de los rubros de los estados financieros, y justamente en aplicación de lo que menciona los principios básicos para, para emitir estados financieros bajo NIF, yo quiero hablarles un poco del marco conceptual. Dentro del marco conceptual de lo que te pide las normas internacionales de información financiera, están 2 temas importantes que siempre hay que tener en consideración, y mucho más teniendo en cuenta los temas justamente que sucedieron bajo lo que sucedió el año pasado con el tema del COVID. Justamente estuvimos en pandemia y muchos sectores económicos tuvieron ciertos desaceleraciones justamente por el confinamiento, por las enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay unos temas en los cuales yo siempre voy a hacer énfasis, justamente en temas post-COVID, digamos, eh, que es el término que se le ha dado bastante a este tema de la pandemia. Hay unas hipótesis fundamentales sobre las cuales nosotros como contadores, como auditores, como financieros, como administradores, como dueños de empresa, debemos tener en consideración. Las compañías, para manejar las NIF o llevar sus estados financieros bajo NIF, deberían siempre tener en consideración 2 hipótesis fundamentales, que es justamente el tema del devengado y el negocio en marcha. ¿Okay? El tema de negocio en marcha es un tema importante. Es un tema importante que parece sencillo, a lo mejor es un tema que quizás algunas compañías no lo consideran, pero como les decía, voy a hacer mucho énfasis en este tema de negocio en marcha, en todo lo que va de este webinar, porque es un tema, como les decía, que a lo mejor no se evalúa, o a lo mejor es un tema que no se sabe cómo evaluarlo. Quizás a lo mejor es por eso que no se está considerando. Es un tema tan importante que, de hecho, más allá de lo que te pida las NIF, es un tema, es una herramienta, justamente estas evaluaciones que se deben de realizar para saber si una compañía tiene la adecuada salud financiera para continuar, como dice esta hipótesis fundamental, como un negocio en marcha. Muchas compañías tuvieron unas bajas en ventas, tuvieron afectaciones en temas de cuentas por cobrar. Es justamente este tema de cuentas por cobrar, en temas de deterioro de los activos, en ciertos temas relacionados a, por ejemplo, el tema justamente de arrendamientos. Muchas compañías tuvieron que llegar a acuerdos en el año 2020 para no pagar o para no aumentar los cánones. En algunos casos hubieron meses de gracia con respecto de los arrendamientos. Y son temas que a lo mejor no se consideraron. Muchas compañías, como decía al inicio, les afectó mucho más.
Y esto es importante tenerlo en consideración, sobre todo porque hay que revelar ciertas situaciones justamente para reportar e identificar adecuadamente los puntos que debería enterarse justamente las personas interesadas en los estados financieros, los denominados stakeholders, que pueden ser los mismos inversionistas, los accionistas, eh, a lo mejor los mismos clientes, a lo mejor las instituciones financieras justamente donde ciertas compañías tienen operaciones justamente para el desarrollo normal de sus operaciones. Entonces, un poco aquí, para no alargar mucho el tema, quiero que se centren un poco en la parte derecha de esta lámina. Vamos viéndolo hacia abajo, justamente el tema del devengado y negocio en marcha son las hipótesis fundamentales, ¿cierto? Entonces, bajo estos preceptos, bajo estas hipótesis, se hacen las definiciones de los elementos. La definición de los elementos dentro de los estados financieros, pues evidentemente está dentro de los grupos de los activos, pasivos, patrimonio, ingreso y gastos, ¿verdad? Hay que tener cuidado justamente con lo que te dice cada una de las normas aplicables a cada uno de estos elementos. Hay que tener en consideración el tema de lo que te dicen los inventarios, cómo deberían estar valorados, propiedades, plantilla y equipo, arrendamientos, justamente los ingresos, las cuentas por cobrar, en fin, el tema de instrumentos financieros es un tema muy importante y que hay que evaluarlo. Justamente por el tema de las cuentas por cobrar, hay que ver si las provisiones son adecuadas, hablando desde el punto de vista financiero, obviamente, porque si vamos a hablar del tema tributario, pues eso no entra acá. Justamente el objetivo de este webinar es un cierre contable bajo NIF, que evidentemente hay una norma que habla de los temas de impuestos diferidos, que hay que evaluarlo al final, sí, ¿ok? Pero siempre hay que evaluar primero los estados financieros según lo que te dice la norma contable, ¿ok? También al final de esta parte derecha que les manifiesto, una vez que hacemos los reconocimientos según lo que dicen las normas, pues evidentemente lo que va a hacer la compañía o los responsables de emitir los estados financieros es justamente presentar los estados financieros bajo NIF. En la parte izquierda vemos un poco de la parte un poco administrativa, un poco el tema estratégico. En el tema de las necesidades de los usuarios, pues tiene que ver un poco con los stakeholders, que es parte de lo que les mencionaba. Los stakeholders usualmente dentro de la operación normal de una compañía tienen ciertos objetivos, ¿verdad? Que a lo mejor es aumentar las ventas, a lo mejor es recuperar ciertos mercados, y hay que considerar ciertas características cualitativas justamente en el desarrollo del desempeño de una compañía. Y hay que medir adecuadamente justamente cada una de las transacciones, que lo que nos va a dar como resultado es tener estados financieros bajo NIF, y como están bajo NIF, van a ser una buena herramienta para tomar decisiones más adelante o en el transcurso de las operaciones normales de la compañía. Aquí un tema importante. Esta hipótesis de negocio en marcha es un análisis, ¿ok? Que te lo pide la NIC 41, perdón, la NIC 1. Lo que tienes que considerar aquí es que la misma norma te dice, y es un punto que lo pongo aquí como importante justo al final de esta lámina, es que la NIC 1 te establece un periodo mínimo de una evaluación correcta de la hipótesis de negocio en marcha, pero no es un máximo. Esta NIC lo que te dice es que tú tienes que, al momento que tú cierras estados financieros, o en otras palabras, según el periodo sobre el cual tú estás informando, como contador, como financiero, como gerente general, tienes que hacer una evaluación de los 12 meses a futuro de cómo van a ir las operaciones. O sea, si tú realmente como compañía vas a continuar como negocio en marcha, haciendo una serie de análisis justamente, y de hecho, esta norma, porque al parecer parece un poco sencillo, ¿no? Hacer este análisis tal vez puede ser mucho más sencillo en cierto tipo de compañías, si de verdad tuviera información financiera de calidad y si a lo mejor tuviera ciertas herramientas como por ejemplo el tema del presupuesto. Yo siempre en estas charlas lo que he dicho es que el tema del presupuesto es un tema importante, justamente para la toma de decisiones.
De hecho, es de donde se arranca y usualmente en el último trimestre, los últimos meses de cada año, lo que hacen las compañías es ver justamente cuánto van a vender, cuánto proyecta vender según su plan estratégico, ¿ok? Porque usualmente el presupuesto está ligado directamente a un plan estratégico de la compañía, que usualmente los planes estratégicos van de 5 años, 8 años, 3 años. O sea, todo realmente depende de cómo la administración prevea, cómo proyecte sus operaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, los presupuestos usualmente se evalúan cada año porque es un tema, es una herramienta financiera muy importante, porque es el punto de partida de justamente de lo que yo como compañía espero que el siguiente año sea para mí, bueno, hablando como un gerente general, como un gerente financiero, como un contador, que usualmente los contadores están involucrados en temas de presupuesto. Y en este tema específico, la hipótesis de negocio en marcha, es justamente se hace, para el contador, es un tema que es importante porque lo maneja directamente y es el responsable y es quien firma. Y aquí voy a hacer una pausa, que es un tema que a lo mejor ya lo han escuchado antes en otras charlas, eh, pero el tema justamente de la emisión de estados financieros, todo lo que envuelve la correcta aplicación de las NIF, es un tema que no solamente le aplica directamente al contador, ¿verdad? Sino es un tema que también debería interesarle mucho al gerente general, al gerente financiero, al de recursos humanos, etcétera, etcétera. Porque es un tema que no solamente el contador conoce. Y justamente parte de del análisis de la hipótesis de negocio en marcha es donde se van a involucrar muchas personas. El contador por sí solo no va a saber cuánto va a vender el próximo año, cuánto se espera vender el próximo año. Seguramente esta información van a ser de otro departamento. Si es una empresa familiar, muy seguramente el gerente general mismo, que a lo mejor es el mismo dueño, es quien va a hacer esta proyección. Pero si ya estamos hablando de una empresa, una pyme, que a lo mejor es un poco más grande, está mejor establecida y tiene definidos ciertos departamentos, muy seguramente esta información va a salir del departamento de ventas o del área comercial, etcétera, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque no solo el contador está involucrado en este tipo de temas, sino es un tema sino es un tema muy importante y por eso lo hablo como inicio, como introducción, para que ustedes tengan como contadores esto como base y debería considerarse todos los años como base estas dos hipótesis y principalmente el tema de negocio en marcha, porque hay que ver si realmente la compañía va a continuar sus operaciones y lo que dice las normas es que si tú realmente ya no vas a seguir como negocio en marcha, simplemente no deberías aplicar las NIF, porque justamente son hipótesis fundamentales sobre las cuales se establecen las valoraciones y cómo usualmente se registran y se revelan justamente todo, cada uno de los elementos de los estados financieros. La misma norma, la misma norma dentro de uno de sus, de la NIC, justamente de los párrafos, de uno de los párrafos de la NIC 10 establece, y justamente aquí lo pueden ver claramente en pantalla, es que hay que considerar el tema de hechos ocurridos. Voy a hacer el ejemplo específico con este año. En el año 2021, ¿cierto? Yo cierro estados financieros, pero no siempre son aprobados al 31 de diciembre de 2021. Por ejemplo, no van a ser seguramente aprobados este año, sino van a ser aprobados el siguiente año, y muy seguramente hasta que sean aprobados voy a tener ciertas consideraciones que afectarían. Por ejemplo, me voy a ir un poco hacia atrás. Muy seguramente, cuando nosotros cerramos estados financieros de nuestras compañías, al 31 de diciembre de 2020, no preveíamos el tema de la pandemia. Pero ¿qué sucedió ya una vez aprobados los estados financieros y cuando ya fueron publicados los estados financieros? Lo que se tuvo que hacer es agregar una nota justamente de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa sobre los temas relacionados al COVID. Y seguramente para algunos es más
Algunas personas lo tienen más claro que otras, justamente estos temas, porque usualmente este tipo de temas se lo topa cuando son empresas auditadas, ¿ya? Entonces por eso digo que a lo mejor algunos contadores o algunas personas que están dentro de la audiencia lo van a tener más presente que otros. Y un tema importante aquí, que justamente es parte de lo que yo incluí en esta lámina, es que el tema de hipótesis de negocio en marcha es un tema que es un tema iterativo, es un tema constante, hay que irlo evaluando. Por ejemplo, y voy a seguir con el tema del presupuesto. El presupuesto es una herramienta financiera, sobre la cual usualmente un departamento, que usualmente es el área de Contraloría, el área financiera, la persona que está involucrada en los temas financieros de la compañía, hace una evaluación mensual, bimensual, trimestral, semestral, justamente de lo que se denomina el análisis del real versus el presupuesto, ¿ok? Que justamente por eso menciono que el presupuesto es una herramienta importante dentro del giro normal de un negocio, porque te va dando justamente ese mapa eh, de cómo vamos según lo que nosotros hemos previsto. Y es un tema, y justamente estos temas de presupuestos tienen que ver con un tema de juicio. Yo evalúo, yo considero muchos e incluyo dentro del presupuesto muchos temas de juicio que yo preveo, porque es justamente lo que yo preveo para mi negocio, sea un gerente general o un gerente financiero. Y es un proceso que yo lo debería estar evaluando constantemente, ¿verdad? Y todo depende siempre y cuando el periodo sobre el cual yo informe. Es un tema importante porque muchas compañías sí reportan, por ejemplo, empresas que sus accionistas son del exterior, usualmente reportan mensualmente, en otros casos reportan semestralmente, todo depende realmente. Realmente hay que evaluar cada uno de los casos específicos sobre los cuales las compañías emiten sus estados financieros. El tema de periodicidad es clave. En ese sentido, las mismas normas y este cuadro que ven acá a continuación, esta lámina, tiene que ver un poco con que te dan ciertos lineamientos, ¿verdad? Las mismas normas te dan ciertos lineamientos para tú encasillar bajo ciertos escenarios a tu compañía. Pero como decía al inicio, a lo mejor es un tema muy fácil de identificar y para otros casos es un tema muy difícil de identificar. Si realmente en nuestra empresa o nuestro negocio o la empresa sobre la cual nosotros estamos trabajando como contadores, etcétera, si está considerada o se va, está desempeñándose adecuadamente para nosotros poder concluir que una empresa está bajo el principio de negocio en marcha. Hay cuatro escenarios. Primero voy a decirles los extremos. El escenario 1, como ven en pantalla, es una empresa que es un escenario donde no hay ninguna duda significativa sobre la hipótesis de negocio en marcha. En cambio, el escenario número 4 es donde ya la compañía realmente financieramente no da para más, como se puede decir. En otras palabras, no da para más. Las operaciones sobre las cuales se desempeña en el mercado ya no dan por seguramente temas de liquidez, seguramente falta de cumplimiento de las obligaciones que fueron justamente en el pasado asumidas, y un sinnúmero de situaciones que ya son muy graves, que dan para que la empresa decida ya no continuar, ¿verdad? Bajo las operaciones normales. Los escenarios 2 y 3, justamente estos dos escenarios se parecen mucho. Usualmente parte de los factores más importantes o uno de los factores más importantes que hay que evaluar para ir viendo si hay un deterioro de la situación de una compañía es justamente, y uno de los temas importantes es el tema, por ejemplo, capital de trabajo, el tema de la liquidez de la compañía. Muy seguramente no se tiene la suficiente liquidez, ¿okay?, para poder cubrir obligaciones financieras a corto, peor, a largo plazo. Pero dentro de las diferencias más importantes entre un escenario y otro, y lo que te dice la norma es que hay que considerar ciertos juicios, ¿ok? El escenario 3 es donde la administración, para resumir las personas que se encargan de hacer esta evaluación, la administración usualmente
necesita o requiere de un mayor juicio de estas hipótesis, ¿verdad? De esta hipótesis de negocio en marcha, porque tiene mucha incertidumbre sobre su sector. Usualmente son factores externos donde no se sabe realmente si el sector sobre el cual trabaja la compañía va a tener quizás algún tema de mejora tributaria, o va a lo mejor el Ecuador va a exportar mucho más en el siguiente año. Muy seguramente tienen que hacer mucho juicio sobre si su negocio, si es local, tiene que ver si realmente dentro de los sectores donde se encuentra, dentro de su nicho de negocio, va a seguir continuando vendiendo de la forma que ha venido vendiendo. Muy seguramente en el escenario número 2, al parecer hay un deterioro de la compañía, pero usualmente, y el caso más ejemplar ahí que yo les puedo manifestar, es donde la compañía tiene problemas de liquidez, pero usualmente quienes son los dueños de las compañías, los accionistas, deciden hacer préstamos. A lo mejor es un tema muy común dentro de algunas compañías, donde se están viendo temas de falta de liquidez y lo que hacen los inversionistas o los accionistas es hacer un préstamo. Se inyectan capital para continuar, porque seguramente tienen problemas con temas de cobranza, o necesitan inyectar un poco de liquidez a la compañía para poder ir a nuevos mercados y poder a lo mejor suplir esa baja de ingresos que están teniendo. Y en el caso número 3, más allá de este tema de que se puede inyectar capital, muy seguramente va a haber, o seguramente hubo en algún momento, ¿verdad? Préstamos con instituciones financieras sobre las cuales no se está pudiendo cumplir, se están haciendo refinanciamientos, se están haciendo innovaciones de deuda y muy seguramente se está pagando más de la cuenta de lo que estaba planificado financieramente. Muy seguramente es así. Pero ya les digo, estos son casos nada más así muy ejemplificados de lo que pudiera suceder. En el día a día, lo real que pudiera suceder dependerá siempre de cada una de las compañías. Lo que yo les doy en este momento es simplemente ciertos ejemplos. Los tres escenarios primeros se siguen manejando como hipótesis de negocio en marcha, a pesar de, ya les digo, de cada escenario tiene su situación específica, pero el escenario 4 realmente ya no entra dentro de las bases de preparación porque ya la empresa realmente prefiere o decide liquidar. Entonces, lo que usualmente usamos acá cuando ya decide una compañía liquidar, no sé si a lo mejor es un poco conocido por las personas que están escuchándome, pero usualmente lo que se suele hacer es manejar bajo una base de liquidación. No sé si a lo mejor han visto que hay compañías que dice compañía X y Z y ponen entre comillas en liquidación. Usualmente es cuando una compañía se encuentra en proceso de liquidación y lo que hace simplemente es dejar de generar operaciones normales, ¿verdad? Y lo que usualmente hace es liquidar pasivos, tratar de recuperar cartera y un sinnúmero de temas que ya tienen que ver con el tema de liquidar la compañía. Y el proceso normal que te establece la ley de compañías, que está regulada bajo la superintendencia de compañías. Ese ya es un tema específico local, ¿no? Que así es como se lo maneja. Dentro de la información a revelar en este punto específico, el negocio en marcha, al final de cada año, lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, en el escenario número 1, simplemente lo que hay que revelar es que sí, la compañía se encuentra bajo la hipótesis de negocio en marcha. Y no hay que hacer ninguna revelación puntual, una revelación específica no es necesario. En cambio, en el escenario 2 y 3, sí hay que mencionar que se encuentra la empresa en negocio en marcha, pero que se han incluido ciertos juicios significativos, ¿verdad? O que hay una incertidumbre importante dependiendo de cada uno de los escenarios que les he manifestado, para evaluar justamente el deterioro de la compañía. Todos estos ejemplos que les he dado son situaciones que usualmente se revelan. Donde se revelan, pues evidentemente en las notas que van acompañando al juego completo de estados financieros. Entonces, toda esta información tiene que ser revelada. Si hubo una inyección de capital por parte de los accionistas, eso es lo que hay que revelar.
si se realizó un juicio con respecto de la proyección de las ventas, hay que considerarlo. Y usualmente cuando ya se está viendo que existe un deterioro de la situación de la compañía, lo que usualmente se hace es decir, dentro de la nota de esta revelación, que la compañía espera, usualmente, es lo que se dice, se espera que la compañía va a recuperar mercado o va a incrementar sus ventas, o que por los préstamos realizados por los accionistas se va a incursionar en algún otro tipo de sector específico, y un sinnúmero de situaciones que se pueden revelar, que hay que también considerar que deberían ser temas relevantes, temas que ayuden a la toma de decisión de las personas que están interesadas en esos estados financieros, porque tampoco vamos a poner temas que son inmateriales, no temas que no son razonables dentro de las revelaciones. Aquí lo que tienen estas láminas siguientes son ciertos temas específicos que han nacido justamente desde que empezó el tema del COVID-19 con respecto de ciertos pronunciamientos. Por ejemplo, en este caso, hubo un documento de discusión. Estos solamente son tips o ciertos temas para que ustedes los tengan presentes, para que a lo mejor puedan buscarlo en internet y lo tengan de manera más amplia. Este caso de acá es el IASB, pero es el IASB con doble A, ¿verdad? Que es el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, que el año pasado publicó un documento donde reveló las discusiones que hubieron en este consejo, valga la redundancia, sobre fraude y negocio en marcha en una auditoría de estados financieros. Como en esta charla realmente el foco es un poco más para contadores, no me voy a extender mucho, pero lo que sí les voy a comentar es que a pesar de que los auditores tenemos ciertos lineamientos en las normas internacionales de auditoría y aseguramiento, lo que decidió este consejo, o lo que concluyó, es que está interesado en que las perspectivas sobre si el concepto de aquella incertidumbre que hay justamente en ciertas situaciones son suficientes, o si el auditor tiene, ¿verdad?, los lineamientos suficientes para poder hacer una evaluación del fraude, justamente en este tipo de situaciones donde usualmente las compañías que cayeron en sus operaciones entraron en un tema que usualmente se lo denomina la contabilidad creativa, ¿ok? Que es un tema ya que también atañe directamente, por un lado, a los contadores, evidentemente, porque a pesar de que nosotros manejamos como contadores o como auditores códigos de ética, pues se ha visto muchos casos, y de hecho son casos populares que ya tienen que ver con temas de historia, por ejemplo el caso Enron, donde se falsificaba información financiera, justamente porque estaba en un tema de prácticamente de debacle, ¿verdad? Ya estaban en la quiebra, pero presentaban estados financieros que estaban perfectos. Entonces un poco de eso tiene que ver este documento, que yo sí realmente los invito a que a pesar de que sean contadores lo lean, porque es un documento bueno que enriquece mucho el tema de conocer un poco más cómo piensan este tipo de instituciones que están en otros países, en Europa, sobre temas de fraude y negocio en marcha. Este tema de aquí tampoco no voy a abordarlo mucho, igual lo comento para que lo tengan presente. Es un tema, son enmiendas que van a aplicar a la NIC 1 y NIC 8. El IASB hizo modificaciones en las NIF para mejorar la información a revelar sobre políticas contables y aclarar la discusión entre políticas contables y estimaciones contables. Porque ¿qué es lo que sucede y qué es lo que se ve bastante? En el día a día hay muchos juicios que se incluyen para poder revelar estados financieros, para poder emitir estados financieros. Y a veces se malinterpreta lo que yo hago como administración para hacer ciertas estimaciones contables, ¿verdad? Ciertos juicios que yo aplico, pensamos que son
políticas contables. Entonces un poco de eso también tiene que ver este tipo de mejoras. Pero como les decía, este tema no lo voy a abordar mucho porque es un tema que obligatoriamente va a tener que ser implementado, estas enmiendas, ¿verdad? Van a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2023. Pero el mismo IASB lo que te dice es que puede ser de forma anticipada, lo pueden realmente aplicar de forma anticipada. Pero ya les digo, un tema que no aplica por ahora de manera formal, sino que es un tema que a lo mejor lo pueden ir viendo, es un documento específico, ¿verdad? Donde se incluyen este tipo de enmiendas en dos normas específicas, la NIC 1 y la NIC 8. Un poco para ir haciendo una pausa aquí, hasta acá, hasta lo que les he manifestado con respecto de esta hipótesis fundamental de negocio en marcha. Sí me gustaría saber si a lo mejor hay alguna duda con respecto de esto, como para ir pasando ya ahora sí directamente a lo que tiene que ver con ciertos temas relacionados con los rubros de los estados financieros. Sí me gustaría si rápidamente alguien me hace alguna consulta o me dicen que no tienen ninguna consulta, porque lo estoy viendo ahora justamente en el chat, a lo mejor me pueden manifestar algo, como para no interrumpir lo Gracias. demás, que es un tema más técnico relacionado a las cuentas contables. Vale, pues no, en el momento no tenemos preguntas. Ya, Igual, perfecto, si tienen dudas, nada, las pueden ir dejando de una vez, pues para que Ángel nos pueda aclarar cualquier inquietud que se tenga, ¿listo? perfecto. Entonces entramos ya un poco en materia. Sí les anticipo que algunas láminas las voy a pasar muy rápido porque hay unos temas como este, que simplemente lo que hago acá es indicarles cuál es el alcance normativo, Eh, ciertos aspectos, Ángel, perdón. discúlpame, sí, discúlpame. Mayra Miranda nos pregunta si es una inversión que realizan, se debe revelar, ¿verdad? Si realizan algún tipo de inversión específica, tiene que revelarse. Si estamos hablando de temas de negocio en marcha y va a tener un efecto importante sobre las operaciones de la compañía, porque ya se ha tenido una evaluación, ¿verdad? De que la compañía está teniendo una baja en sus operaciones, o en palabras más técnicas, está teniendo un deterioro de la situación financiera de la compañía, y si va a ser un tema relevante, como les decía, hay que también considerar la relevancia de este tema. Si va a ser un tema relevante, importante, que va a tener una afectación para el siguiente año, muy seguramente hay que tenerlo que revelar, porque si es una compañía, ¿verdad?, que es pública, es decir, que emite sus estados financieros en un mercado de valores, eh, seguramente las compañías que van a comprar esas acciones, que vean que la compañía ha tenido un deterioro, pero se dice, se revela que va a haber una inversión importante con base, ¿verdad? Y que debería tener una certeza específica de que realmente se va a realizar. Muy seguramente muchas compañías, a pesar del deterioro, van a querer invertir en esta compañía. Pero hablando un poco ya de temas en mercado de valores, si es una compañía, como usualmente tenemos la mayor parte de compañías aquí en el Ecuador, que tienen que ver con empresas familiares, con pymes, ¿verdad? Que usualmente los dueños son la misma familia. Seguramente esta información le va a ayudar bastante a una institución financiera, por ejemplo, o a un organismo de control. Lo que va a dar a entender a este tipo de usuarios que van a leer estos estados financieros es que la compañía, a pesar de que tiene un deterioro, sí está considerando mejorar sus operaciones para los siguientes 12 meses, o quizás para los siguientes 36 meses. Todo dependerá de lo que se estime dentro de esta inversión, ¿verdad? Para cuánto tiempo en cuánto tiempo se va a ver realmente el efecto de esto. Hay otra pregunta: si existe una compra de maquinaria de construcción, se debe revelar. Usualmente, y ya voy a entrar a ese tema, justamente para ver el tema de propiedades, planta y equipo. Espero responder ahí a esa consulta. Dentro de los temas importantes aquí en propiedad, planta y equipo, y me voy a centrar en unos temas específicos, que lo pueden leer fácilmente aquí en esta lámina,
tienen que hacer una consideración importante. Si están financiándose para comprar propiedades, planta y equipo, hay que ver la norma y ver específicamente hasta qué punto yo puedo, ¿verdad?, capitalizar los costos financieros. Por otro lado, y lo que te dice la NIC 16, ¿verdad?, de propiedades, planta y equipo, es que deberíamos nosotros tener en consideración que nuestras propiedades, planta y equipos deberían ser revisados con respecto de la vida útil, ¿verdad? Evaluar el tema del deterioro, que son temas un poco relacionados a la misma evaluación. También hay que evaluar si hay o si existen ciertos desembolsos posteriores a la compra que se deban capitalizar, y hay que ver si realmente con este tipo de desembolsos posteriores a la compra se van a obtener beneficios económicos futuros. Y hay un punto al final que yo incluyo acá, que tiene que ver con plantas productoras, y más adelante les voy a decir por qué. Porque lo pongo como un punto importante en propiedades, planta y equipo. Ángel, Y aquí discúlpame, yo pongo, tenemos otra sí, pregunta, si la podemos aclarar. Georgie nos pregunta, mi empresa representa 2 franquicias de comida rápida. En el negocio en marcha, como empresa, sabemos que no hay mayores situaciones que puedan afectar la comunidad de la empresa, pero desconocemos la situación de los franquiciantes a fondo. Suponemos que todo está bien. ¿Debemos revelar algo al respecto? bueno, es un tema que seguramente mi respuesta va a ser tan superficial como la pregunta, y voy a definir superficial porque es importante definir a qué me refiero con superficial. Tal cual como está la pregunta, la entiendo, pero lo que hay que ver es información más allá de lo que dice la pregunta. Es decir, yo debería sentarme como contador o como consultor específicamente y tener acceso a la información sobre la cual se me está haciendo la pregunta para yo poder decirles exactamente qué se debería revelar, por un lado. Pero respondiendo muy rápidamente a la pregunta, es que parece ser que no, que se tiene una incertidumbre con respecto a ciertos temas que deberían ya haberse establecido ciertos lineamientos, ¿ya? Si tenemos franquicias, deberíamos tener ya ciertos lineamientos sobre los cuales continuar, ¿ok? Y sobre los cuales nosotros ya tengamos que prever ciertos temas para no recaer en un tema de deterioro de la situación de la compañía, ¿ok? Si está bien y si tenemos los lineamientos adecuados para poder decidir financieramente que está bien la compañía, como les decía en el escenario número 1, lo que tienen que revelar es simplemente que la compañía está bajo la hipótesis de negocio en marcha. Si no se tiene ese control específico y todo está yendo, digamos, en un rumbo a la deriva o como se dé la situación, muy seguramente no vamos a tener el control específico para poder tomar decisiones anticipadas. Y gracias a la pregunta, voy a recalcar un tema. Lo que tratan de hacer las NIF es justamente ver hacia el futuro ciertos temas, ¿verdad? Evaluar hacia el futuro ciertos temas y yo revelarlos ahora, identificarlos ahora, reconocerlos ahora, ¿verdad? Como por ejemplo el tema del BNR en los inventarios. El tema de los BNR de los inventarios es el ejemplo más claro de lo que uno evalúa a futuro. Yo tengo un inventario que lo tengo al costo, pero yo no sé en cuánto tiempo lo voy a vender. Tengo que hacer una evaluación a futuro de cuánto tiempo me va a tomar vender y cuánto me va a costar venderlo, ¿ya? Porque muy seguramente la parte administrativa, financiera, lo que hace es un cálculo. Me cuesta 100, lo vendo a 120, gano 20, pero no siempre es esa realmente la utilidad. Entonces hay que hacer un sinnúmero hay que reconocer ciertos temas ahora en el presente con respecto de los estados financieros que de hecho, por eso justamente las NIF no solamente son normas contables, sino como lo dice el mismo acrónimo, son normas internacionales de información financiera, son temas financieros. Hay que hacer proyecciones, hay que hacer evaluaciones, hay que ver los flujos que me genera, por ejemplo, una propiedad, planta y equipo. Hay que evaluar los flujos, o sea, ingresos y gastos, y todo ese flujo al futuro traerlo a valor presente con una tasa.
son temas financieros, que no solamente tienen que ver con temas de registros contables. Por eso es que mencionaba también al inicio que no solamente el contador debería estar involucrado en esto. Son temas delicados. Que terminan en un asiento contable, sí, pero hay muchos temas financieros que hay que considerar ahí. ¿Okay? Con respecto de propiedades, planta y equipo, la medición posterior justamente, que es lo que estamos viendo, porque muy seguramente el reconocimiento inicial va a ser al costo de adquisición, hay que evaluar justamente este tema de aquí. Y de hecho, aquí en propiedades, planta y equipo, no quiero demorarme mucho en este tema. Quiero que se enfoquen en esta lámina de acá. Que siempre hay muchas dudas con respecto de, yo tengo un activo, yo tengo un bien y no sé dónde clasificarlo, pero hay que tener un tema, hay un tema aquí, un principio relevante aquí, que tiene que ver con la generación del flujo de caja. Para mí, y les puedo facilitar mucho la vida en muchos casos, esta lámina es porque saber hacia dónde a dónde va a desembocar el flujo de caja, ¿verdad? Les va a dar justamente uno de los aspectos importantes para saber dónde clasificar. Ojo, este solamente es como, digamos, un mapa para que tengan claridad sobre hacia dónde iría la clasificación. Ojo, ¿por qué digo ojo? Y hay que tener en consideración lo que te dice cada norma para reconocer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la parte izquierda que están viendo la lámina, digo propiedades, planta y equipo, que es bajo NIC 16, hay que considerar que justamente los flujos de caja, los beneficios económicos que yo voy a tener en el futuro van a estar directamente alineados al tema de la actividad de la empresa. ¿Ya? Si el flujo de caja, ¿verdad? Que yo identifico, el dinero, va a ser de una actividad que es totalmente independiente a las actividades normales de la compañía, ese bien lo voy a tener que clasificar como una propiedad de inversión. Por ejemplo, tengo una bodega que no la estoy usando y la pongo en alquiler. Pero mi negocio es justamente vender, no sé, me invento, banano, o lo que yo vendo simplemente es suministros de oficina. Entonces yo tengo una bodega sobre la cual no la estoy utilizando y lo que digo, bueno, no vamos a tener un bien ahí que no me está generando ningún beneficio económico futuro, lo voy a poner en alquiler. Entonces no debería estar clasificado un bien que lo estoy poniendo en alquiler bajo NIC 16 porque si yo soy una empresa comercial o una empresa industrial, y ese bien lo estoy poniendo en arrendamiento, si se dan cuenta desde el mismo hecho de que estoy arrendando y el arrendamiento es una actividad secundaria o a lo mejor una terciaria de la compañía, del giro normal de la compañía, no debería estar como propiedad, planta y equipo. Y por eso mencionaba que hay que seguir los lineamientos que te dice cada norma. Solamente esto es como una especie de guía muy rápida para que sepan hacia dónde debería estar clasificado cada uno de los activos. Y por último, si ustedes saben o conocen que un activo se va a vender, ¿verdad? O lo quieren poner en venta, tienen que clasificarlo y tienen que reconocerlo bajo los lineamientos que te dice la NIF 5. Porque yo voy a vender un bien. Y como digo, hay que seguir lo que te dice la NIF 5, porque la NIF 5 tiene ciertas consideraciones específicas para poder clasificarlo como mantenido para la venta. Y dentro de esas consideraciones, un tema que sí les comento, es que debería tener certeza de que realmente el activo se va a vender en el año siguiente. ¿Okay? Eso es un tema relevante, pero ya les digo, eso es un tema que hay que ir a la norma y ver específicamente cuáles son las características que yo debo de evaluar para poder clasificarlo como un NIP 5. Dentro de los costos posteriores o de esos desembolsos posteriores que usualmente se tienen de las propiedades, plantas y equipos, tenemos que en algunos casos estos costos posteriores tienen que ver con mantenimiento. Usualmente estos mantenimientos son rubros menores que, por ejemplo, les doy el ejemplo para que lo tengan claro. Si mi compañía, ¿verdad?, tiene un vehículo, una camioneta, un camión, y lo que se hace mensualmente o dependiendo del kilometraje se hace un cambio de aceite, es un cambio menor, es un mantenimiento. Es un tema normal que se realiza para que ese activo continúe normalmente sus operaciones. Y lo que te dice la norma es que eso debería ir a resultados. Ahora viene el otro caso. Por ejemplo, yo tengo un camión
y el motor de ese camión no me va a durar el mismo tiempo que todo el conjunto completo de este camión. Y lo que tengo que hacer es un reemplazo de componentes. Lo que se tiene que hacer es dar de baja, en este caso que le estoy dando de ejemplo, dar de baja lo que se debería, lo que está contabilizado, ¿verdad? De esa parte específica del motor, se le da de baja y se sustituye con un motor nuevo, muy seguramente. Pero todo depende del giro de cada compañía. Yo solamente estoy dando un ejemplo para que sepan a qué me refiero con reemplazo de componentes y dónde aplica. Hay que evaluar cada caso. Y hay ciertas inspecciones generales que te dice la norma que se activará si cumple con las condiciones para su reconocimiento y se dará de baja cualquier importe en libros precedente de esa inspección previa. Hay ciertos rubros aquí que yo voy a dar un ejemplo para que no... Ustedes pueden ir leyendo lo que dice la lámina, pero yo les voy a dar un ejemplo. Es el mismo ejemplo para ciertos casos específicos de lo que te dice la norma que no debería formar parte del costo de propiedad, planta y equipo. Tengo unas propiedades, no sé, yo tengo un terreno o tengo una línea de ensamblaje, etcétera. Lo que tenga yo como propiedad, planta y equipo. Cualquiera que sea el tipo de propiedad, planta y equipo, yo como administración, como accionistas, la junta de accionistas decide, en este primer caso, decide lanzarse al mercado con un nuevo producto. Decide lanzarse al mercado con un nuevo producto. Entonces hace un estudio de mercado para ver si realmente ese bien va a tener acogida en el sector, un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con marketing, eh, con establecimiento de precios, con los costos, etc. Pero para poder lanzar este nuevo producto, lo que se decide es que yo ya tengo, ¿verdad? Yo ya tengo justamente dentro de la planta ciertas maquinarias, lo que voy a hacer es adquirir maquinaria nueva para poder irme al mercado con este nuevo producto. Entonces lo que te dice la norma es que si tú hiciste estudios de factibilidad para justamente una nueva línea productiva o justamente para introducir un nuevo producto o servicio, si yo compro maquinarias, equipos, cualquiera que sea el tipo, como decía, de propiedad, planta y equipo, no puedo yo, lo que dice el norma es que justamente ese tipo de inversión, porque realmente es una inversión, lo que se hace como compañía, en este tipo de estudios, no deberían incluirse dentro del coste de propiedad, planta y equipo, porque muy seguramente algunas personas pueden estar pensando de que como se hizo una inversión y se gastó mucho, no sé, a lo mejor se gastó $50,000 en este estudio de factibilidad, como yo tengo que comprar maquinarias, digo, no, yo lo activo y eso lo voy depreciando. Lo que dice la norma es que eso no debería formar parte del costo de propiedad, planta y equipo. ¿Okay? Y aquí, justamente la NIC 16, con la NIC 41 en un punto del tiempo específico, para ser más específico, en el año 2014, tuvo un cambio. Se estableció la forma justamente de contabilizar eh, un elemento específico, que tiene que ver con la parte agrícola, que tiene que ver con las plantas productoras. ¿Ok? Entonces, algo de eso les voy a comentar aquí. En junio de 2014, el IASB publicó Agricultura, plantas portadoras de frutos, que lo que hace esta publicación es hacer enmiendas a la NIC 16 y a la NIC 41, justamente con esta enmienda que aparece en el 2014. ¿Okay? Se define lo que es una planta productora. Lo que te dice que es una planta productora es que es una planta viva, ¿verdad? Que se utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas. Se espera que estos frutos en crecimiento sean por más de un periodo, ¿okay? Y que tiene una remota probabilidad de ser vendida como producto agrícola. Aquí un poco gráficamente, para que lo vean de manera muy ágil y muy rápida, cómo yo sé, cómo hago mi evaluación justamente de los activos biológicos para saber cuáles de las dos normas, NIC 41 o NIC 16, yo tengo que considerar dentro de mi contabilidad. Todo inicia con el tema de activos biológicos, ¿ya? Todo inicia con el tema del análisis del activo biológico, que es esta parte de aquí, la parte inicial, y yo voy hacia esta parte de acá.
En plantas vivas, que es justamente esta parte de aquí, tengo que considerar dos casos específicos. Si son plantas productoras, ¿verdad? Son plantas portadoras de frutos, o si son frutos que están creciendo en plantas portadoras y otros tipos de plantas específicos. Si yo considero que mi planta viva, haciendo una evaluación, obviamente hay que tener conocimiento técnico para poder hacer esto acá, hay que conocer del sector, evidentemente. Si yo digo, dentro de mi evaluación, para saber si es ni 41 ni 16, si esta planta, si es una planta portadora de frutos, que justamente esta planta va a estar, o me va a producir por más de un periodo, yo digo no. Si es así, es NIC 16, según los lineamientos de la NIC 16. Ahora, si son frutos que están creciendo en las plantas portadoras y otros tipos de plantas, pues me tengo que ir bajo la contabilización de lo que era antes, asimismo la NIC 41, que es el modelo del valor razonable menos los costos de ventas. Y lo mismo dentro de los activos biológicos, tengo que hacer la evaluación de animales vivos. Si yo tengo animales vivos, pues simplemente lo que hago es irme bajo lo que menciona y lo que está en los lineamientos de la NIC 41. Lo que es importante aquí que aclarar a lo mejor, porque es un tema que quizás en corto tiempo no se entiende mucho, pero es que solamente esta parte de aquí fue la que cambió, esta parte de plantas vivas. El tema de animales vivos sigue los lineamientos específicos en NIC 41, eso no ha cambiado. Lo que cambió, y como les decía anteriormente, en las láminas anteriores, en esta parte de aquí, es que solamente para plantas productoras es que hubo el cambio o esta enmienda. Desde el 2014, ojo que ya ha pasado bastante tiempo de esta norma, pero siempre es importante tener en consideración que hay que hacer esta evaluación, justamente para saber hacia cuál norma ir a leerla, para saber si está cumpliendo o no bajo lo que te dice la SNIF. Y aquí un ejemplo simplemente de revelación de esta NIC 41 un poco, es que debería hacerse la clasificación, como ven en la primera parte que está encerrada en rojo, que es el tema de las plantaciones de banano. Hay que hacer justamente la revelación de cuántas adquisiciones se han realizado, ¿verdad? ¿Cuál está el costo? ¿Cuál es el valor razonable? Hay que ver si hubo una revalorización o no. Todo eso tiene que ser revelado. Un poco establecer y ser muy específico dentro de la información a revelar si hay ciertos elementos de propiedades, planta y equipo y dentro de agricultura que si están bajo el modelo del costo o el modelo de revaluación. Aquí justamente está un modelo de nota de activo biológico donde también se tiene que identificar eh, cada uno de los elementos considerados o estas variables consideradas en la aplicación de la metodología de valoración de estos activos biológicos. En este caso es un ejemplo de banano. Yendo un poco relacionado al tema de activos fijos o propiedades planta y equipo, también tenemos este tipo de evaluación que tiene que ver con el deterioro de los activos. Este es un tema muy importante de evaluar cada año, y de hecho es un tema que lo he manifestado justamente en todas las charlas en las que he estado y se los cuento a ustedes. Si ustedes son profesionales contables, financieros, administrativos o están involucrados en la emisión de estados financieros, este es un tema muy importante porque ¿qué es lo que se estila a pensar? De que el deterioro solamente lo puede evaluar un perito calificado por la super de compañías. Este es un tema que evidentemente merece un estudio, me refiero a que hay que tener cierto nivel técnico, hay que tener experiencia en este tema, pero es un tema que también lo podemos evaluar nosotros, como profesionales contables, como auditores, etc. Y justamente aquí hay un mapa de decisión donde quiero enfocarme un poco a esta parte de aquí. Si nosotros dentro de nuestros activos, ¿verdad? Evaluamos que nuestro importe registrado, ¿qué quiere decir? Lo que yo tengo registrado en mi estado financiero de un bien, ¿verdad? Es mayor al importe variable,
seguramente yo lo que voy a tener que evaluar o voy a tener que registrar, o preveo yo que hay una pérdida hay un deterioro, hay una pérdida por deterioro del valor de ese activo específico que yo estoy evaluando. El importe recuperable es un tema importante que hay que saber qué es, y ya se los voy a manifestar más acá. Un segundo. Aquí, como ven, este literal A menciona que el importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de ventas y el valor de uso. ¿Ok? Este es un tema muy importante. Y aquí un tema muy fácil para saber cuándo nosotros, que estamos involucrados en estos procesos contables, deberíamos considerar una revisión del deterioro. Y de hecho, hay muchos temas muy fáciles de hecho, tenemos acceso incluso a este tipo de evaluación o de información específica, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo activos fijos, ¿verdad? Yo tengo activos fijos y muy seguramente hay una maquinaria específica que yo veo que a lo mejor está, por observación, simplemente uno sabe que está deteriorada, o a veces hay ciertos tipos de elementos, ciertos equipos, que también por un tema generacional yo puedo evaluar o puedo considerar que hay un deterioro. Pero evidentemente en algunos de los casos voy a tener que necesitar yo la ayuda de un experto, no necesariamente de un perito, sino un experto, por ejemplo, en temas de equipos de computación, seguramente por actualizaciones específicas de hardware, ¿verdad? Voy a tener que cambiar algún computador en temas de equipos. También se ve tecnologías en temas de equipos muchas veces en las plantas. Los equipos que usualmente tienen que ver con automatización de elaboración de productos o de ciertos procesos específicos en una planta, tienen tecnología también. Entonces muchas veces viene una nueva máquina o viene un nuevo equipo específico y ya hay que reemplazar al otro porque a lo mejor la producción que tiene este nuevo equipo, no sé, me estoy inventando una cantidad, la maquinaria o equipo anterior seguramente tiene una producción máxima de 1000 unidades por hora. Y a lo mejor sale una nueva que salió, no sé, en un país específico, que me va a aumentar la productividad, y yo veo que todo mi sector se está volcando a comprar este tipo de maquinaria y yo no puedo quedarme atrás. Muy seguramente por temas de cambio de tecnología voy a tener que evaluar un deterioro, pero estos temas, como digo, merecen un tema de conocimiento específico, ¿verdad? De este tipo del sector, del negocio, un tema técnico específico con respecto de las maquinarias. No todas las personas tienen ese conocimiento técnico, muy seguramente van a necesitar la ayuda de un mecánico, un ingeniero específico que tenga que ver que tenga este conocimiento específico con respecto de evaluar, ¿verdad? Si ciertos equipos y maquinarias pues necesitan un cambio generacional, y a lo mejor por eso en el mercado se está usando todo esto, y a lo mejor por ese tipo de factores específicos voy a tener que evaluar un deterioro en un activo. Aquí yo también tengo un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo muy fácil para tenerlo en consideración. ¿Cómo yo podría evaluar el deterioro de una compañía? Esto es un ejemplo sencillo, evidentemente, como para darles en este momento. Este es el caso de un camión. Un camión que su costo es de 200.000, la vida útil es de 8 años, el valor residual es de 10.000, el método de presión es lineal, han transcurrido 8 años desde la compra, y los flujos de efectivo son de $10.000 anuales por 5 años, con un crecimiento del 5% anual. Y lo que digo acá es que se requiere que se calcule el valor en uso con una tasa de descuento del 8%. Y con eso vamos a evaluar cuál es el deterioro de este tipo de activo fijo. Para hacer este cálculo, ¿verdad?, de la información que ya les di previamente, tenemos aquí el costo, evidentemente, para poder hacer el cálculo de la depreciación. Tenemos aquí el tema específico de valor residual, este tema de aquí. Tenemos que este es el importe depreciable. Sobre este importe es el que se va a hacer justamente la depreciación anual.
Y este es el valor de la depreciación acumulada, este valor de aquí. Aquí un tema importante, que sí tuve una observación específica en una de las charlas, es que hay que tener en consideración un tema. Aquí en el ejemplo que ustedes están viendo, está la información una debajo de otra. No necesariamente significa que es uno menos el otro es igual a esto. ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo la depresión acumulada, que es esta de aquí, y yo tengo el costo, para obtener el importe registrado, el importe en libros, tengo que restar lo que dice el costo menos la depreciación acumulada. No los 190.000 menos los 25.000, porque no les va a dar el resultado. ¿Ok? Es un tema muy importante que en algún momento tuvieron dudas ciertas personas de un seminario. Ahora, como vieron en el caso, en el detalle del ejercicio, en la lámina anterior, que está acá, yo menciono que el flujo de efectivo, que quiere decir, yo hago una proyección de los flujos que me van a generar, ¿verdad? Cada uno de los elementos de propiedades, planta y equipo. ¿Qué quiere decir esto? Yo evalúo esos beneficios económicos futuros que van a dar lugar del uso normal de este bien, ¿verdad? De este activo. Entonces, en ese sentido, en este caso específico, yo evalúo que va a ser 10.000, ¿verdad? Mi importe, y va a tener un crecimiento del 5% anual, que es justamente lo que ustedes ven de este lado de aquí. Y aquí otra consideración importante, este valor de aquí no es la suma de los importes proyectados del flujo de efectivo de este activo específico, sino que es la suma de todos estos importes nominales por los 5 años traídos a valor presente. Como están viendo, esto es proyección neta. O sea, yo proyecto como compañía por los 5 años tener estos importes específicos y lo traigo a valor presente. Yo proyecto, ¿verdad? Mis flujos que me van a dar justamente el uso normal de este activo y lo traigo ese valor, traigo toda esa proyección de flujos a valor presente. En este caso específico, ¿verdad? Que a lo mejor no es la realidad del uso de un camión, pero es un caso para ejemplificar el deterioro, tengo que de mi importe en libros, que es 105.000, yo evalúo que simplemente voy a tener un importe, ¿verdad? Un importe proyectado de beneficios económicos futuros de 43.795, ¿verdad? Entonces, si yo hago esta comparación, me doy cuenta que el 31 de diciembre del año específico sobre el cual se está haciendo esta evaluación, yo tengo un deterioro, pero yo pregunto si realmente esto se está haciendo en las compañías. Porque, ¿qué es lo que sucede? Justamente por este tipo de temas que les he mencionado, tecnología, uso inadecuado del activo, falta de operatividad de la compañía, se está viendo un deterioro. Pero ¿cómo lo evalúo? Seguramente tengo que hacer esta evaluación o dentro de los temas que también te dice la norma es que yo tengo que primero evaluar en el mercado qué está sucediendo en el mercado. Y ahí viene cuando yo tengo justamente activos fijos o propiedades, planta y equipo que la estoy reconociendo, ¿verdad? Estoy reconociendo posteriormente bajo la valoración, seguramente lo que hace un perito ahí es ver cómo está en el mercado, ¿ok? Si yo sé que el valor en uso en el mercado está muy por debajo de lo que yo tengo en mi importe en libros sobre cada año sobre el que yo voy a reportar o informar, tengo que reconocer un deterioro. Y muy seguramente muchas compañías que sí usan la información de un perito para reconocer su propiedad, planta de equipo que está bajo el modelo de la revaluación, ahí sí ven un tema de reconocimiento de deterioro en algunos de los casos. No siempre es así, pero sí lo evalúan. Y justamente, aprovechando que veo una pregunta que tiene que ver con lo que estoy hablando actualmente, el tema del 8% es un tema de análisis. Este es un tema solamente un ejemplo. ¿Cómo yo sé o cómo yo defino el porcentaje de la tasa de descuento? Es un tema ya, un tema técnico financiero que yo tengo que evaluar. ¿Cómo yo sé que debería ser 8? No, a lo mejor puede ser 7, a lo mejor yo digo, bueno, voy a coger la tasa referencial activa porque yo sé que ese es el punto. Ese es el punto
sobre el cual yo voy a descontar mis flujos futuros. Pero es un tema técnico. Como digo, es un tema que merece el tema de experiencia, tecnicidad específica, saber de este tipo de evaluaciones. Y es por eso que usualmente este tipo de evaluaciones lo hace o un financiero experto o un perito calificado, que usualmente el perito calificado es un ingeniero civil, etc. Entonces es un tema que sí merece la ayuda en el caso de que lo están haciendo como contadores, a lo mejor merece la ayuda y la consideración de una persona experta en el tema para poder saber cuánto va a ser justamente esta tasa de descuento sobre la cual yo estoy proyectando mi flujo de efectivo. Dentro de los requisitos que te piden las normas de revelación del deterioro de los activos, es que yo debo reconocer, debo revelar cualquier pérdida o reversión específica reconocida en los resultados del periodo. Por ejemplo, en este caso, este deterioro de 61.205, el asiento de ahora es muy sencillo. Reconozco el gasto, que es el deterioro, y reconozco un deterioro acumulado, ¿ok? Pero yo tengo que hacer una revelación justamente de estas pérdidas que yo tengo en el caso de que los hubiere, no necesariamente siempre es así. Si hubiera algún tema de ajuste, ¿verdad? Por deterioro, tengo que hacer estas revelaciones específicas. Además, también hay que revelar sobre cada clase de activo, lo que yo tengo que revelar son las pérdidas o reversiones de activos revalorizados reconocidas directamente en cuentas de patrimonio durante el periodo. Ahora, un tema muy importante aquí también que yo les quiero contar es el tema de los arrendamientos. Y este es uno de los tantos casos, como les manifestaba al inicio, que tuvo lugar justamente en pandemia. En muchos casos, arrendador y arrendatario tuvieron algunos acuerdos para no pagar ciertos meses. Y como se hizo una evaluación justamente proyectada de lo que se esperaba reconocer de los cánones a futuro, el pasivo de arrendamiento, justamente tanto a corto o largo plazo se hicieron ciertas variaciones, se hicieron ciertas consideraciones específicas que no estaban consideradas cuando se hizo la implementación de la NIF 16. Cuando fue la implementación de esta norma, o cuando se hizo recién la implementación de esta norma en la mayor parte de compañías, no todo, digo en la mayor parte de compañías porque no todas les aplicó, es que se hizo asimismo una evaluación del tiempo sobre el cual yo voy a tener, yo voy a usar un bien, ¿ok? Y aquí un poco hago el inicio el tema de los arrendamientos, es que no a todas las empresas les tienen que reconocer sus arrendamientos, los que tengan, obviamente los que tengan arrendamiento de algún tipo de activo, no solamente hablando de alguna oficina, alguna bodega específica, sino cualquier activo sobre el cual yo evidentemente voy a usarlo para poder realizar mi operación específica como compañía. Y dentro de los temas así bien simples que deberían evaluar para no evaluar sus compañías bajo la NIF 16, ¿verdad? Una, más allá de lo que está aquí en esta lámina, es reconocer si ustedes como compañía o como contadores están manejando los estados financieros de una compañía bajo NIF Pymes o bajo NIF Full. El caso de la NIF 16 tiene que ver con las NIF completas, las NIF Full. Y lo que te dice la NIF 16 es que tienes que evaluar si tú tienes, ¿verdad?, activos que estoy arrendando que son menores, iguales o menores a 5.000, por ejemplo. Lo que dice es que no deberías reconocer bajo esta norma estos activos que son de bajo valor, ¿ok? Y bajo tiempos menores que son iguales o menores a 12 meses. Si yo voy a alquilar no sé, una flota específica, o algún camión específico por un tema puntual, que a lo mejor no va a ser más allá de 12 meses, y no lo voy a volver a hacer más, no debería evaluarlo bajo NIC 16. Si, por ejemplo, ahora sí voy a hablar de un tema que es mucho más conocido y mucho más reconocible por todos, el tema del alquiler por ejemplo, alquiler de una oficina bajo NIS 16, evidentemente considerando que yo estoy manejando NIF full. Tengo que evaluar, ¿verdad?, cuánto tiempo voy a terminar arrendando este bien, y es un tema que debería
tener ciertos lineamientos que ya les voy a dar más adelante para poder ver en sus estados financieros si están correctos o no. Esto de acá, esta lámina tiene que ver con la medición inicial. Lo que cambió bastante bajo los lineamientos de esta nueva norma, bueno, es relativamente nueva, es que se empezó a reconocer los pasivos por arrendamiento, que es lo que sucedía antes de esta norma, ¿verdad? Se reconocía simplemente el gasto de arrendamiento y no se hacía más. Eh, era un tema, era un tema cotidiano. Se recibía la factura del canon y lo que se hacía era reconocer un gasto de arrendamiento. Pero realmente no, bajo esta norma lo que se hace, y como les he venido diciendo un poco, poco a poco en esta charla, es que lo que hacen las NIF es prever o ver hacia el futuro las situaciones que se están dando de manera financiera, no solamente lo que yo debería reconocer contablemente, sino hacer una evaluación financiera justamente de lo que sucede en una compañía. Porque si yo alquilo alguna bodega o la misma, o justamente donde están ubicadas mis maquinarias para una planta, digamos que ustedes puedan ser, estén involucradas en una planta, en una empresa industrial, a lo mejor no es dueño del terreno ni de la edificación donde están las maquinarias, no son dueños, sino que las alquilan. Y ustedes saben que es un bien que lo voy a seguir alquilando porque yo como compañía, para poder continuar bajo negocio en marcha, yo voy a tener que seguir arrendando ese bien, ese activo. Entonces lo que se hace bajo esta normativa contable es justamente reconocer que yo voy a usar un activo específico, ¿verdad? Entonces justamente un tema importante aquí es que en esta norma se hace hincapié, ¿verdad?, en el tema del derecho de uso, porque yo ahora voy a reconocer ese derecho de uso. Ya más allá del que yo proyecte el canon por los 3, 5, 10, 20 años que yo vaya a usar este bien, también tengo que reconocer el derecho de uso. En pocas palabras, lo que te dice la norma es que tú no solamente tienes que reconocer, ¿verdad?, lo que yo voy a pagar por un arrendamiento, sino que este bien tiene un valor. Seguramente yo lo alquilo, no sé, por $1,000, pero realmente el bien que yo alquilo vale, no sé, $500,000 o $1,000,000. Eso no lo sé, estoy dando solamente un ejemplo específico. Entonces yo tengo que reconocer el derecho de uso de ese bien específico por el tiempo que yo lo voy a usar, ¿verdad? Entonces, si se están dando cuenta, es un tema totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un reconocimiento de un activo. El activo, si bien es cierto, no va a ser justamente el valor total de lo que vale en el mercado de este bien, pero sí la parte que voy a tener que reconocerme por el tiempo que voy a usar este bien, ¿ya? Y también, como les decía, tengo que reconocer el tema de los pasivos específicos del arrendamiento. Seguramente yo tengo un canon de 1,000 y voy a utilizar este bien. Yo preveo que voy a utilizarlo por 10 años. Tengo que reconocer pasivos a corto plazo y a largo plazo, ¿verdad? De justamente este tipo de arrendamiento, porque no solamente yo tengo que, y tienen que considerar un tema que yo siempre ejemplifico mucho, y es como usualmente se ejemplifica este tipo de situaciones. Tiene que darse cuenta que es una compañía para poder alquilar este activo. De hecho, ¿cómo nace el tema del arrendamiento? Muy seguramente nace de la decisión financiera de que no se tiene el dinero disponible para comprar el bien que estoy usando, ¿ya? Entonces yo decido alquilar, porque digo, bueno, no necesito yo o no tengo el flujo disponible para yo hacer una adquisición de las oficinas, por ejemplo, o de la planta, ¿verdad? Donde funciona la planta, la industria, me refiero. Entonces yo lo que decido es, bueno, buscar en el mercado donde puedo alquilar y alquilo el bien. Entonces, si ustedes hacen la evaluación de que si yo viera a la persona que me está arrendando este tipo de activo, como si él me estuviera haciendo un préstamo para yo poder tener el derecho de uso de este bien y poder usar este bien
o por cuánto yo debería hacer un crédito, más o menos haciendo un símil a un crédito específico. Es lo que dice la norma, tú deberías evaluar cuánto te costaría, ¿verdad? ¿A qué tasa específica te costaría hacer un préstamo, por ejemplo, a un banco o una cooperativa, donde sea más fácil, en cuál institución financiera sea de confianza de la compañía, ¿verdad? ¿Cuánto me costaría a mí financiarme? Porque realmente lo que está haciendo la compañía que me está dando un activo para arrendármelo, lo que está haciendo realmente es financiándome. Si se dan cuenta, lo que están haciendo es financiarse, porque lo que están haciendo es pagando por el uso de un activo, ¿ok? Pero realmente, ¿qué pasaría si se dan cuenta? Ustedes no tienen, o usualmente las compañías no tienen el dinero disponible en el momento que están haciendo el arrendamiento, sino que a medida que van desarrollando sus operaciones, van obteniendo el flujo de efectivo disponible, porque se hace una proyección específica para poder tener el dinero disponible para ese arrendamiento. Pero hay un tema importante, y es un tema que siempre se evalúa financieramente. ¿Cuál es el valor de dinero en el tiempo? Entonces, si yo sé que voy a tener que pagar cierta cantidad de dinero en el futuro, tengo pues que hacer la evaluación financiera de cuánto dinero voy a necesitar pagar de aquí en 5 años y traer todo ese flujo de efectivo que yo voy a tener que desembolsar hacia el futuro y traerlo a valor presente, es decir, reconocerlo hoy, lo que yo voy a tener que pagar. De ahí viene también el tema de la tasa de descuento, cuál va a ser. Entonces hay que hacer una evaluación específica de muy seguramente cuál es la tasa sobre la cual yo obtuviera un crédito bajo el monto específico que yo voy a necesitar para poder pagar mensualmente este arriendo. Y esa es una de las consideraciones que usualmente se hace bajo esta evaluación del NIF 16. Ahora, yendo un poco a inventarios, lo que te dice la NIC 2 de inventarios y la sección 3 es que hay que evaluar los inventarios bajo el BNR, bajo el valor neto de realización, ¿verdad? Es decir, perdón, me estoy yendo un poco más allá del tema. Lo que te dice la NIC 2 y la sección 13, que es a lo que me refería, y justamente esto lo tengo más adelante, lo que te dice la norma, estas normas, sea ni PYME o ni full, es que hay que hacer la medición de los inventarios, hay que considerar el menor entre el costo y el BNR, ¿ok? Entendiéndose que el costo es el costo de adquisición, el costo de transformación y cualquier otro costo necesario sobre el cual se haya contabilizado cada uno de los ítems. ¿Okay? Aquí un poco ustedes pueden ver a qué tiene que ver con el costo de adquisición, qué tiene que ver con costo de transformación. Un poco ahí en temas de costo de adquisición usualmente es el precio de compra, o sea, lo que está en la factura, y si es un producto importado, obviamente hay que considerar los temas de aranceles de importación, y aquellos impuestos que no sean recuperables, transporte y otro tipo de costos que deberían reconocerse a la adquisición del bien. Bajo lo que es el costo de transformación, evidentemente hay que ver el tema de mano de obra directa, mano de obra indirecta, los costos indirectos de fabricación, etc. Aquí un poco, un ejemplo para que lo tengan claro, el tema de cuál es esta evaluación de los inventarios. Me voy a ir directamente al ejemplo que tiene que ver con un ajuste específico. En el primer bloque, lo que ustedes pueden ver claramente aquí, en esta parte de aquí, me refiero, es lo que está en inventarios según el Cardex. ¿Okay? En este ejemplo, tengo que, de este ítem específico, hay 10.000 unidades bajo un costo unitario de 2.10, es decir, que lo que está registrado en inventarios a esa fecha específica son 25.000, ¿verdad? Y lo que yo hago en la evaluación acá es justamente la evaluación del BNR, justamente lo que ven aquí. Entonces yo digo, y es lo que le manifestaba hace un momento, en el caso de los inventarios, ¿cuánto me va a costar vender ya? Ok, yo pongo un precio, 3.50, ya. Las 10.000 unidades las voy a vender a 3.50. Pero eso no significa que realmente todo eso es la utilidad. O sea, de los 35.000 menos los 25.000 no es la utilidad. Yo no sé realmente cuánto tiempo me va a tomar venderlo y cuánto me va a costar venderlo. Cuánto yo voy a tener que desembolsar para poder vender esas 10.000 unidades. Lo que en resumen, o en pocas palabras, te dice la norma es evalúa. ¿Verdad? Tú tienes al 31 de diciembre de 2021, por ejemplo, tienes
en tu Cardex 25.000. Sí, está bien, pero yo no sé realmente cuánto tiempo voy a tomar en vender estas 10.000 unidades. Muy seguramente me va a tomar más del tiempo previsto por la situación como está y voy a tener que gastar más. Y a lo mejor voy a gastar, en este caso del ejemplo, en gastos de venta, para vender las 10.000 unidades, voy a tener que tener gastos de 2 por cada uno de los ítems o por cada una de las unidades, y eso significa que yo voy a tener que tener en gastos de ventas 20.000. Eso significa que el BNR me va a dar 15.000, y si yo evalúo y si yo hago la comparación de estos 25.000 de aquí menos los 15.000, me está dando que tengo que hacer un ajuste de 10.000. ¿Por qué? Porque justamente lo que me dice esta norma específica, me dan un segundo para retroceder un poco, en esta lámina, es que yo tengo que medir mis inventarios del menor entre el costo y el BNR. Entonces, si yo acá, como le estaba dando en el ejemplo, ¿cuál es el menor entre el costo, que es justamente estos 25.000 de aquí, estos 25.000 de aquí, el menor entre este y este, que son justamente los dos que están sombreados de amarillo, son los 15.000. Entonces yo tengo que reconocer al 31 de diciembre del 2021, en este caso específico, para que quede un poco claro, es que mis inventarios yo voy a tener que hacer un ajuste de 10.000. ¿Okay? Ahora, ustedes me preguntarán cuál es ese ajuste, cómo se reconoce ese ajuste. Entonces aquí justamente les pongo un asiento de diario muy simple y muy rápido para que lo tengan en consideración. Cuando hagan esta evaluación, que cuando hagan el ajuste va a ser específicamente de este gasto de provisión, que son los 10.000, y van a tener que reconocer una provisión. Ahora, esto de aquí, como dice aquí la palabra, es un gasto. Va a estar en el resultado. Esta cuenta de aquí es una cuenta de evaluación. Usualmente es como se le denomina este tipo de cuentas, así como la depreciación, el deterioro acumulado. Esto va a ser una cuenta de evaluación, que quiere decir que esto va a estar justamente dentro del activo, pero como ven que está en el haber, va a ir con signo negativo. Ya es una cuenta de evaluación específica del inventario. Ustedes cuando vean el estado financiero van a ver inventarios neto, que muy seguramente en este caso específico van a tener un inventario neto, en este caso específico, 15.000 que está en el BNR, porque van a tener el inventario bruto, en bruto, digamos, el saldo en bruto, 25.000, y la cuenta de evaluación va a ser los 10.000. Entonces, cuando vean el estado financiero, el inventario neto va a estar por los 15.000, que es el BNR, porque en este caso el menor fue el BNR. Y aprovechando que veo una consulta y la puedo contestar rápidamente, ¿se debería armar un detalle de gastos de venta por ítem? Sí. Ahora, el ejemplo es muy sencillo, es por un ítem específico. Cuando ya se hace la evaluación de los ítems, usualmente las compañías no solamente venden un ítem, tienen, no sé, 100 ítems, tienen 500 ítems, y muy seguramente este gasto de venta que yo estoy dando aquí como ejemplo, voy a tener que, dependiendo cuán específico sea el gasto de venta que se utilice para cada uno de los bienes, o hago una evaluación del gasto de venta, lo prorrateo por cada uno de los ítems. Puede ser una de las formas de hacerlo. No digo que es la única forma de hacerlo. O si yo tengo un sistema contable muy robusto donde yo puedo, y yo tengo centros de costos específicos donde yo puedo reconocer los gastos de venta en los que yo he incurrido para vender cada ítem, si yo tengo ese tipo de desglose para hacerlo sería mucho mejor, pero hay en las pymes o empresas familiares o empresas micro, donde manejan mis para pymes, muy seguramente ese tipo de información más detallada, muy seguramente no lo hay. Y lo que usualmente se estila hacer es hacer un prorrateo. Un detalle específico de todo lo que yo he gastado o lo que yo he reconocido como gastos de ventas, y voy haciendo un detalle así justamente desglosado por lo que yo he tenido que desembolsar por cada uno de estos ítems vendidos. Pero ya digo, es un tema que no es la única forma de hacerlo. Mientras mayor información financiera yo tenga para poder evaluar esto de forma adecuada, es mucho mejor. Ahora, este es un tema solamente simplificado y por eso lo ven así muy sencillo, pero merece un sinnúmero de consideraciones adicionales también. Pasando un poco a
Y no sé si ahí me comenta un poco, Wendy, si estamos bien con el tiempo. Sí, no te preocupes. Ya, perfecto. Para pasar al tema de justamente las provisiones de cuentas por cobrar, un poco aquí lo que te dice la NIS 9 es que hay que reconocer ahora, ¿verdad? Un tema de los riesgos de las cuentas por cobrar. Y este tema de aquí de la evaluación de riesgos es un tema también, un tema donde hay que hacer un estudio específico, hay que evaluar, hay que considerar muchos temas específicos, donde todo va a ir hacia una matriz, usualmente, ¿verdad? Esta matriz de riesgo yo voy a clasificar o voy a encajar, o voy a categorizar a mis clientes muy seguramente por cierto tipo de riesgos, los voy a catalogar por riesgos donde yo, por ejemplo, si tengo una industria, si uno de mis clientes o uno de mis sectores de mis clientes es el sector textil, seguramente va a tener un riesgo más bajo. Si yo voy a tener clientes o tengo clientes dentro del sector financiero, voy a tener como el sector financiero seguramente dentro de mi análisis para la elaboración de esta matriz de riesgo es el sector financiero, muy seguramente uno de mis puntos va a ser que el sistema financiero está subiendo, está incrementando, entonces yo voy a darle ciertas ponderaciones específicas. Ahora, como digo, crear una matriz de riesgos, hablando específicamente de cuentas por cobrar, es un tema que demanda mucho tiempo. Y hay que conocer bastante, hay que tener mucha información específica, financiera e histórica. De hecho, la misma NIS 9, a pesar de que en algún momento lo que se dijo es que no se debería considerar información pasada, recomienda que para hacer este tipo de análisis de las matrices de riesgo de cuentas por cobrar o cualquier otro instrumento financiero, sí hay que considerar información histórica. Ahora, no sé, no quiero decir con eso que va a ser el único elemento a considerar, porque realmente la NIS 9 lo que trata de medir es las pérdidas crediticias esperadas. Es decir, cuánto yo debería provisionar, cuánto yo espero que de mi cartera yo voy a perder en el futuro. O sea, cuánto yo espero que va a ser, cuánto yo voy a tener que provisionarme, porque seguramente dentro de mi desarrollo normal de la gestión de cobranzas, muy seguramente no voy a tener éxito en muchas de este tipo de cartera. Entonces hay que hacer una evaluación justamente de cuál es el perfil específico de cada uno de los clientes, más o menos como lo que se hace en banca, que se hace una evaluación de riesgo de las personas a las cuales los bancos les prestan dinero y se hace una matriz de riesgos. Y muy seguramente esto tiene una clasificación dependiendo de cómo lo evalúen, seguramente de riesgo A, B, C, o seguramente se le va a dar una categoría de, no sé si triple A, triple B, triple C, todo dependerá realmente de cómo se evalúe y cómo se establezca la política también. Porque de hecho esto merece una política específica. Deberían las personas que están a cargo de este tipo de evaluaciones, que usualmente tiene que ver con contabilidad, administración y financiero o temas de contraloría, esta evaluación, esta matriz va a tener que ser también incluida dentro de una política contable y seguramente dentro de un manual de procedimientos específicos para poder hacer la respectiva valoración de la provisión de cuentas por cobrar sobre cada año sobre el que se informe. No solamente es una evaluación que se hizo un año y quedó ahí. Obviamente se nace una política contable, pero hay que hacer consideraciones. Por ejemplo, ¿qué sucedió con la política contable que hubo antes de COVID? Muy seguramente ahora es más ácida. Muy seguramente las personas que estaban en categoría A ahora van a categoría B, porque yo sé que ciertos sectores como están deprimidos y no están pagándome a tiempo, que en el pasado no me han estado pagando a tiempo y ahora más aún con temas de COVID, ya hubo una consideración específica de los tiempos actuales y muy seguramente voy a ser un poco más ácido. Por aquí veo una pregunta específica. eh, si las únicas cuentas por cobrar que tengo al cierre son los valores de tarjeta de crédito. Realmente no le veo, hablando a manera general, el riesgo en tarjeta de crédito es muy bajo. Estoy hablando ya en tema de cómo se debería hablar en cuentas por cobrar, temas de riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que no te pague un banco sobre el cual tus clientes pagaron con tarjeta? Es muy bajo realmente. Pero todo dependerá, porque si tú en la operación normal de tu negocio evalúas
o estableces que los clientes que te pagan, mira, por eso yo decía que hay que categorizar a los clientes. Si muy seguramente dentro de tu matriz de riesgo, bajo NIF full, ojo, bajo NIF 9, categorizas a tus clientes de los que te pagan por tarjeta de crédito, muy seguramente vas a tener un riesgo más bajo. O va a ser un riesgo normal, o va a ser un riesgo que tú a lo mejor lo encajas en riesgo A, dentro de tu matriz de riesgo. Seguramente por default, lo que tú vas a tener que hacer es provisionar, no sé, el 0.25, 0.50, el 1%. Realmente yo no puedo decir cuánto debería ser o cómo categorizar dentro de tu matriz a los clientes. Ya es un tema propio de cada una de las compañías, pero lo que sí te digo, en ese caso específico, es que usualmente tienes que irte y tienes que pensar realmente si realmente tuvieras un riesgo de que no te paguen las instituciones financieras, que es usualmente un tema que es un pago seguro. Si un cliente te paga con tarjeta de crédito, usualmente no debería pasar más allá de 15 días que se te desembolse el dinero en tu cuenta bancaria, porque todo está ligado. Entonces es bien difícil que tengas un riesgo ahí y puede ser que, como digo, puede ser que establezcas a este tipo de riesgo que sí merezca una provisión, como puedes a lo mejor tú evaluar que no necesitas una provisión. Y aquí, más allá de lo que diga la lámina, sí tienen que considerar siempre, y por eso siempre hago hincapié, y por eso dije hace rato, si realmente se está manejando de las NIF full, merece este tipo de evaluación. Si ustedes saben que no están manejando NIF full, tienen que manejar, seguramente ya no manejan, no manejarían justamente este tema de acá. Déjenme retroceder un poco. Y lo voy a señalar específicamente. Este tema de aquí específico, ¿verdad? Este tema de pérdidas crediticias esperadas, no es necesario evaluarlo. Ahora, ¿ustedes pueden hacerlo? Sí. Pueden ir haciendo consideraciones específicas con respecto de pérdidas crediticias esperadas, sí lo pueden hacer. Pero usualmente en NIS para pymes es un poco más sencillo, se maneja usualmente la modalidad de antes. Ahora, ojo, y por eso también comienzo por el tema de, ojo con el tema de NIFUL y NISPYMES, haciendo las comparaciones. También deben de considerar que lo que dice la normativa tributaria no tiene nada que ver con el tema financiero, ¿ya? Es un tema que hay que tener siempre en consideración. Asimismo, y enhorabuena que me acuerdo, en temas de propiedad, planta y equipo, evaluar el tiempo de vida útil no significa irte a la norma tributaria y decir que vehículos se deprecia por 5 años. Porque de hecho la norma tributaria no te dice que son 5 años. Lo que dice específicamente la norma tributaria en el caso específico de vehículos, como en lo demás, que no me voy a explayar en todos los demás, vehículos, te dice, puede deducirse anualmente hasta el 20%. Nunca te habla de años. Y es un tema que los contadores, por temas de locales, específicos, de la idiosincrasia ya del mecanismo, de manejarlo todo como un robot, se deja así. Ahora, no digo que a lo mejor sea razonable manejar ese tipo de porcentajes, ¿verdad? A lo mejor en algunos casos se aplica, a lo mejor en otros casos no. Porque, por ejemplo, usualmente los vehículos, usualmente tienen una vida útil mucho más larga, dependiendo de la marca. Porque no me van a decir que el vehículo o un camión de marca Mercedes-Benz que utilicen en alguna compañía, no me van a decir que un camión va a durar 5 años. Yo lo dudo mucho. Que entonces son temas que hay que ver bien, porque no es solamente por reconocer lo que te dice tributariamente y ya está la contabilidad. Entonces es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo si son empresas que tienen auditoría. Usualmente los auditores evalúan mucho esta parte. Continuando con el tema de riesgos de cuentas por cobrar, hay justamente por temas de COVID, y con esto ya terminamos el tema, hizo unas consideraciones, ¿ya? Justamente por temas de COVID, justo dentro de la pandemia, lo que hizo el IASB, aquí está,
emite un documento donde responde a las preguntas sobre la aplicación de la NIS 9 durante la incertidumbre económica producto de la pandemia COVID. Este documento de aquí establece un marco general, ¿ya?, para determinar el monto de pérdidas crediticias esperadas. Dicha norma requiere que las pérdidas crediticias esperadas para toda la vida del instrumento financiero se reconozcan cuando hay un incremento significativo en el riesgo de crédito. Y ahí está la clave, el tema del riesgo de crédito. Si realmente hay un incremento significativo de ese riesgo, hay que hacer una provisión. ¿Okay? Esa evaluación específica hay que hacerla bajo NIF 9, ojo. La NIS 9 tampoco estipula una base rígida, exacta, sobre la cual las entidades deban establecer escenarios futuros a considerar para estimar las pérdidas crediticias esperadas. Y ese es un tema, por eso yo mencionaba, que todo dependerá realmente de la evaluación específica de cada compañía. Lo que se establezca qué es riesgo crediticio para cada una de las compañías. Seguramente yo tengo una empresa donde no acepto tarjetas de crédito. Voy a tener un riesgo, que todo lo voy a dar a crédito, a 30, 60, 90 días, pero por temas de COVID ahora estoy cobrando, no sé, 360 días. Entonces es un tema que hay que considerar. No sé si realmente dentro de lo que yo he abordado haya quedado claro todo, si tengan alguna consulta específica, ¿verdad? Algún tema más allá de lo que yo haya dicho, que a lo mejor pueda responder muy rápidamente ya para culminar el webinar. Es muy difícil, es muy difícil. A veces, y cuento un poco anécdotas con respecto de este tipo de temas de activos disponibles para la venta. A veces incluso hay un documento, ¿verdad? Como una promesa de compra-venta, y a veces no se da. Entonces a veces hay que tener el activo disponible para la venta en el siguiente año sobre el que se va a informar, la siguiente vez que se va a hacer esta evaluación, muy seguramente el activo va a seguir, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque usualmente para yo clasificar bajo disponible para la venta tengo que estar muy seguro, ¿verdad? Pero siempre va a haber una incertidumbre, realmente, siempre va a haber una incertidumbre de este tema, de cómo yo sé realmente si voy a venderlo en el siguiente periodo. Realmente es un tema de mucha incertidumbre, y por eso es que la norma te dice que deberías tener una base fundamental sobre la cual tú decir que realmente lo vas a vender. Ok, aquí hay otra pregunta. No sé si a lo mejor ya con esta pregunta cerramos. Si un auto, un socio lo está pagando como parte de su inversión, ¿eso lo activamos o se considera el auto como inversión? No sé si la pregunta está mal planteada, pero no, no sé si lo que está queriendo decir en la pregunta es que por la aportación de capital es que se le ha dado un vehículo al socio. No, realmente no entiendo mucho la pregunta, porque dice si un auto, un socio lo está pagando como parte de su inversión. Entonces ya desde ahí no entiendo mucho, no sé a qué se refiere. No sé si puedan replantear la pregunta. Mayra Miranda, eso lo activamos o se considera el auto como inversión. Porque hay muchas situaciones. Lo que usualmente hacen algunas compañías, y dependiendo, se hacen aportaciones para futuras capitalizaciones, donde se dan bienes. Entonces ahí hay procedimientos específicos sobre los cuales, uno de los cuales es que ese bien que va a ingresar, ¿verdad? Que va a ingresar para capitalizarlo, tiene que estar, tiene que tener, para poder registrarlo en el activo, hay que tener usualmente un informe de un perito, ¿verdad? Para saber cuál es el valor razonable de ese bien, porque usualmente son vehículos o cualquier bien, incluso hay muchas aportaciones para futuras capitalizaciones, y de hecho se dan las capitalizaciones efectivamente, que se dan edificios para que funcione la compañía, o son usualmente negocios que estaban a nombre del inversionista o del accionista principal, que se ingresan a nombre de la compañía y van como aportaciones para futuras capitalizaciones, y aplica lo mismo. Hay que tener razonabilidad de ese valor sobre el cual se va a reconocer esa propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Y ahí usualmente uno de los documentos importantes ahí es el informe de un perito donde te diga cuál es el valor de mercado para poder reconocer ese activo. ¿Okay?
Y eso también, ese documento también te da, es un documento legal que usualmente se pide, ¿verdad? Para poder hacer ese reconocimiento de la capitalización. Porque ya hablando un poco del tema de la capitalización, ya es un tema un poco legal societario, que ya merece un tratamiento específico que ya está establecido, ¿no? Entonces a lo mejor así tiene que ver la pregunta, al menos así fue como la entendí. Eh, Aquí hay una pregunta que no sé por qué me sale en otro recuadro, que no es el chat específico. Dice, si tengo un préstamo a un empleado, pero le deseo condonar la deuda, ¿cómo haría contablemente para registrarlo? Y poder cerrar la deuda, por favor, ayúdeme. Realmente ahí yo lo veo sencillo. Si yo tengo un préstamo y no voy a recuperar el dinero, simplemente yo reconozco la pérdida. Eso es lo que estoy haciendo realmente. O sea, yo debería haber tenido un ingreso de dinero y como no voy a obtener ese dinero de regreso, voy a tener una pérdida. Esa pregunta la hizo Leticia Quinde. No sé si siga dentro de la audiencia, pero yo veo otro recuadro aquí de preguntas y respuestas. Bueno, yo creo que no tengo más preguntas al menos, aún aquí hay una. Igual ahí, Wendy, no sé si me avisa si vamos bien con el tiempo, porque tengo dos preguntas Sí. adicionales. Dale, no te preocupes. Henry Bravo me dice, ¿son empresas relacionadas? ¿Puedo capitalizar la cuenta por cobrar de la empresa relacionada? O sea, si el mecanismo es la compra de cartera, evidentemente sí, pero hay que considerar que ya es una venta de cartera. Así directamente como está hecha la pregunta, realmente no podría reconocerla así por así. Un ejemplo de valor de usufructo de arrendos por contrato de 3 años, el bien tiene un valor de ejemplo 100.000. Un ejemplo de valor de usufructo de arriendos por contrato de 3 años. El bien tiene el valor de ejemplo 100.000. Lo que pasa es que ya hablar de arrendamientos tendría yo que verlo específicamente en una charla un poco más grande, un poco más completa específicamente en arrendamientos. Ya, no es que no quiera contestar la pregunta, pero tendría que hacer el ejercicio aquí y eso demandaría tiempo, siquiera una hora más. Entonces, para no decir algo incompleto, prefiero que, no sé si a lo mejor más adelante podríamos evaluar un webinar de arrendamientos. Hernán. Bueno, yo creo que con eso serían todas las preguntas. De mi parte, anticipado, muchas gracias por la asistencia, gracias por las preguntas. La verdad es que mientras más preguntas hagan, realmente considero que los estoy ayudando, ¿verdad? Porque esa es la idea de un webinar gratuito, tratar de dilucidar ciertas dudas, ayudarlos en el día a día de sus dudas que a lo mejor tienen contables. Y bueno, ojalá podamos seguir. Entiendo que tenemos un webinar de reforma tributaria, ¿verdad, Wendy? La siguiente semana. Sí, sí, señor. Para el 21 ya les envié el link pues por el chat, ya algunos se inscribieron, entonces pues nada, se pueden seguir inscribiendo sin ningún problema para que puedan asistir a este evento. Perfecto. Perfecto, bueno, nuevamente muchas gracias a Contífico, evidentemente, por la invitación y gracias a la audiencia que la verdad es que ha sido muy buena. Vale, muchísimas gracias a ti, Ángel, por tu participación. Mil gracias también pues a todos los que se conectaron con nosotros en este momento y pues nada, espero que todos tengan una excelente tarde. Gracias. Buenas tardes. Pasen bien.